Voy a empezar por algo muy elemental porque este es un tema que en la campaña va a ser de los recurrentes, que es la propuesta que se ha planteado por algunas fuerzas políticas de derogar la Ley Orgánica de Comunicación. Y plantearé una primera hipótesis que es importante señalarlo. Nunca hay derechos, tampoco hay derecho a la comunicación, si no hay una ley que regula. Las leyes son la única posibilidad que tienen los sectores y clases subalternas para poder ver reflejados algunos derechos en la confrontación habitual de lucha de clases. Si no hay ley de comunicación, no hay derecho a la comunicación. Esa falacia de que la mejor ley es la que no existe es falsa, es una tergiversación, yo diría, y siempre lo hago de manera despectiva, decimonónica, de otro tiempo, pero en el siglo XXI, en la era de la comunicación, plantear una desregulación, una derogación de una ley orgánica. Es verdad que pocos países como Ecuador han podido avanzar en una regulación, pero eso es una conquista democrática muy importante, porque partimos de la consideración de que el campo de la comunicación es un campo privativo, es un campo de consumo, es un campo que tiene que ver con la elección doméstico, como el que alguien elige vivir en un sitio o en otro, o elige pintar de un color o de otro su vivienda. Y no es verdad. En el ámbito de la comunicación estamos en el ámbito de las libertades públicas, de los derechos, y por tanto es un campo de disputa para la construcción de la democracia. Yo siempre argumento que el primer derecho es el de la comunicación, porque es gracias a ese derecho por el que podemos debatir, dialogar y construir la defensa de otros derechos, el de la educación, el de la salud, los derechos económicos y sociales, y por tanto es un aspecto central, no secundario, y en ese sentido quisiera reseñarlo. ¿Cuál es el punto de partida en países donde habitualmente, como en América Latina, no se regula el derecho a la comunicación? Bueno, pues un predominio casi absoluto, como sucedía en Ecuador, vinculado a los patrimonios y familias pudientes o al capital financiero, con un alto nivel de concentración, si hablamos de América Latina, uno de los niveles de mayor concentración del poder de información, con ausencia de un sector público que permita, de algún modo, una mayor pluralidad, un pluralismo interno más rico en términos democráticos. Y claro, con esas propiedades hiperconcentradas lo que tenemos es un sistema de comunicación en el que, como ustedes vivieron o escucharon que aconteció en el feriado bancario, o como sucede ahora en España, el relato de la crisis y quienes deben asumir el coste de la crisis está dado por la voz de la banca y de unos poderes limitados con ausencia de una representación nutrida. En España, por señalar un ejemplo que conozco en detalle, no hay ley de comunicación general, hay leyes que regulan la comunicación, pero una ley que no reparte, que es el aspecto sensible, aunque digan que es el poder sancionador de la ley orgánica, hay que dejarlo muy claro. Lo que quieren batir de la ley orgánica es un reparto del espectro radioeléctrico que tiene un sector público importante, que da pie también al sector privado, pero con un 34% de los medios comunitarios. Este es el talón de Aquiles, el punto que quieren derrocar cuando se habla de revertir esos procesos. Y en ese ámbito pues tenemos evidentemente una realidad que es la que no corresponde a una concepción de la comunicación como derecho. En el fondo aquí estamos planteando dos lógicas antagónicas. Considerar la información una mercancía, por tanto, quien lo ejerza, una empresa periodística, tiene libertad editorial y no debe responder, salvo su propia línea editorial, a unas cuestiones de servicio público esencial. Este es un debate que hemos tenido cuando se propuso la reforma constitucional para incluir la consideración de la comunicación como servicio público, y algunos consideraron que eso era el monopolio del Estado absoluto. Desconocen el derecho administrativo, porque en derecho administrativo un servicio público puede ser explotado de manera privativa por una empresa comercial, por el propio Estado o incluso por medios comunitarios, cumpliendo una serie de responsabilidades y prerequisitos, que es lo esencial. Y yo creo que esta es la esencia de la reforma constitucional, de la Constitución de Montecristi y de la cuestión de la Ley Orgánica de Comunicación. Concebir la comunicación como un derecho social y, por tanto, como un bien común que tiene una función de servicio público que cumplir, que implica garantías. Y cuando hablo de garantías, no vale solo porque la Constitución dice que hay garantías para las minorías, para mujeres, jóvenes, para diferentes sectores. Es necesario, insisto en esta idea, un proceso normativo, una regulación. El ámbito de la comunicación es el único de materia de políticas públicas que no ha estado sujeto a regulaciones. Son muy recientes, América Latina está a la vanguardia, Ecuador, antes Venezuela, Argentina.
están a la vanguardia de la regulación del derecho a la comunicación. Normalmente se considera esto es un ámbito privativo de consumo, por tanto, no es una cuestión digamos, ordenar normativamente. Pero si no hay un ordenamiento jurídico, si no hay una ley, difícilmente podemos hablar que los grupos, mujeres, jóvenes, minorías, culturas ancestrales, tengan derecho de acceso y tengan la posibilidad de defender su especificidad, su identidad, sus derechos fundamentales. Además de ello, hay que señalar la importancia de los principios de participación ciudadana. Es decir, a diferencia de otros procesos, cuando no hay ley, la ley orgánica ha contado con un proceso y una plataforma de participación como nunca antes en la historia de Ecuador. Podemos criticar luego el desarrollo normativo y su aplicación, pero no podemos discutir que ha habido un proceso de participación ciudadana importante para definir cuál era el marco jurídico. No solo limitado a los profesionales y las empresas del sector, sino también a la universidad, a la academia, a la sociedad civil, a los medios comunitarios, a los colectivos que demandaron otro sistema de comunicación bien diferente en ese ámbito. Así que tenemos, por tanto, otro horizonte en el que además se crea institucionalidad, que es otro elemento complementario que hay que tomar en cuenta. No solo necesitamos ley, necesitamos también instituciones que hagan valer la ley. Cordicón, Supercon. Podemos criticar una mala praxis o una aplicación inadecuada de la ley, pero necesitamos instituciones que apliquen la ley. Cuando se plantea una derogación de la ley, se plantea también acabar con esa institucionalidad democrática. Y es la única garantía que tienen los sectores populares para defender sus derechos. Institucionalidad democrática, fiscalización y control social de esas instituciones y una ley que ampare derechos. Porque podemos tener reconocido el derecho a la comunicación en la Constitución, pero si no hay ley, difícilmente podemos garantizar monitoreos, vigilancia, acceso de la ciudadanía para defender sus derechos, defensa de esos derechos recogidos en la Ley Orgánica de la Comunicación, como actores colectivos o a título individual como personas, o la labor de pedagogía que hace Cordicón de poder hacer valer qué estamos defendiendo, qué está en juego cuando hablamos de la Ley Orgánica de Comunicación, que es mucho más, tiene que ver incluso con desarrollo económico, por ejemplo, o seguir escuchando solo música extranjera o poder desarrollar también en la norma 1 por 1 la propia creatividad y el talento humano, los artistas y creadores, que los hay y muy buenos, pero que sin embargo no tienen canales de difusión. Que haya una ley que obliga a esa difusión establece la posibilidad no solo de dar espacios y canales de expresión creativa, cultural, a los músicos, cantantes, sino mucho más. Se trata de desarrollar industria nacional, empleo, economía, desarrollo. Este es el elemento que menos se debate en la ley. Pero hablar de Sistema Nacional de Comunicación, la ley orgánica, implica pensar en cómo desarrollar una industria radiodifusora, una industria discográfica, contenidos propios que generan empleo, que generan desarrollo, que crean país. Porque el país y la soberanía no son un discurso retórico, implica institucionalidad democrática y leyes que hagan posible ese proceso. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos con la ley orgánica la posibilidad de un sistema, un espectro mucho más diversificado y plural, en la estructura de propiedad, en términos de economía política, de quién tiene acceso a medios para construir contenidos, diversificación de la producción audiovisual. Hay numerosos ejemplos. Algunos dicen, bueno, no ha habido grandes mejoras. Bueno, por señalar algo, que haya un canal público, radio y televisión pública, que haya canales y programas que se perdieron en los 90 de debate público, de análisis de la actualidad, hay un antes y un después, claramente que pueden hacer un ejercicio de análisis muy simple. Cojan qué programación había antes de la ley orgánica y qué programación hay hoy en la oferta global. Ahí se analiza el pluralismo interno y la diversidad de formatos y contenidos audiovisuales. Impulso también de políticas para el desarrollo de la cinematografía y la audiovisual propio. Por ejemplo, elementos sustanciales como es el tema de publicidad propia, que se haga la producción publicitaria acá, que es el empleo de los egresados, de los estudiantes, de sus compañeros de las facultades que produzcan la publicidad aquí, no como sucedía históricamente en América Latina, que lo que hay aquí es una oficina para contratar publicidad, pero la producción publicitaria se hace en Washington o en Londres o en Madrid o en otra parte. Aquí no se produce, no se crea, no se diseña. Bueno, la obligatoriedad por ley de hacer esa producción aquí es crear también industria publicitaria, generar empleos y crear también nuestras propias narrativas, nuestros modos de representarnos en el espacio publicitario, que es importante también para los imaginarios. En ese sentido, yo creo que el marco normativo y las políticas de comunicación han supuesto un avance. Es verdad que hay deficiencias, luego en el debate podemos discutir
qué elementos habría que superar y mejorar, pero ya tenemos datos de los estudios que ha hecho, por ejemplo, un grupo de investigadores de la Central. Las condiciones salariales, por ejemplo, del gremio periodístico, que suele ser muy maltratado y precarizado, ha mejorado. Ha mejorado. La exigencia de titulación que tanto han criticado mejora la calidad de los contenidos y mejora las relaciones salariales de los profesionales de la información, justamente porque obliga a la titulación y obliga a unas condiciones que pocos marcos normativos reconocen y que nosotros hemos defendido históricamente con los sindicatos en España. No hemos logrado que sea obligatoria la titulación, para eso la gente cursa una carrera en la universidad, y que las condiciones salariales estén reguladas también para la dignidad. Un trabajo precarizado por parte de los profesionales no garantiza autonomía ni aplicación de los códigos deontológicos en ese sentido. El balance a esta fecha, como viene recogido en la diapositiva, estamos hablando de más de 430 procedimientos administrativos, de los cuales ha habido algunos de sanción. Es mentira que casi todos los procedimientos que se han hecho sean de sanción, porque es el discurso que se ha tratado de hacer a través de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la patronal del sector en América Latina, o a través de la CIDH y de la Relatoría de Libertad de Expresión. No es verdad que lo esencial de la ley ha sido la sanción. Ha habido una actividad en territorio para divulgar la ley, para articular los gremios profesionales, para capacitar y titular a los profesionales que están en activo y que no tenían titulación para cumplir la ley. Ha habido un esfuerzo y despliegue que no ha sido tan visible en los medios por la campaña de ataque. Les diré que estamos en una sede CIESPAL que ya vivió esta realidad. En los años 70, cuando se reivindicó un orden mundial de la información y la comunicación, los mismos, la Sociedad Interamericana de Prensa, la patronal de los sectores, hicieron el mismo argumento e hicieron y desplegaron una campaña que lograron desprestigiar cualquier intento de regulación. Y estamos en la misma, es decir, esa campaña ha puesto el acento en las sanciones de la Supercon, no ha hablado de la pedagogía política y democrática de la Cordicon, no ha hablado de las mejoras de las condiciones salariales y laborales de los profesionales. Es decir, tenemos ahí problemas graves que también podemos criticar. Por ejemplo, habría que hacer una crítica a Arcotel en cuanto al procedimiento de asignación de frecuencias a los medios comunitarios. Hay que defender que el 34% de los medios comunitarios se logre, porque es la garantía de la pluralidad de voces en el sistema, y la esencia, el espíritu de la ley es justamente la estructura de propiedad, que el Sistema Nacional de Comunicación en Ecuador contenga medios públicos, medios privados que tienen libertad de negocio y línea editorial, y un sector comunitario que dé acceso a jóvenes, comunidades, colectivos indígenas, tradiciones que habitualmente los medios comerciales no van a atender, y a veces tampoco los medios públicos, porque tienen que responder a un concepto mucho más amplio. ¿Qué desafíos señalaría yo para el debate? Creo que el principal, y es muy importante, la ley no la van a defender los profesionales de la información. Lamento decirlo, yo soy periodista y he ejercido el periodismo por años, pero los periodistas tienen una concepción muy conservadora de la profesión. Una concepción que coincide con la de los propietarios de los medios de comunicación y que siguen considerando, porque las facultades de comunicación nos enseña políticas y nos enseña economía política de la comunicación, siguen pensando que la mejor libertad de prensa es aquella en la que no hay ley que regule. Entonces necesitamos hacer un apoyo con las audiencias, con la ciudadanía, para hacer pedagogía democrática, que participen y apropiarse de la ley, porque son esos sectores que no tienen acceso a los medios, que ven vulnerados sus derechos en el sistema comercial, privativo de comunicación, los únicos que pueden garantizar el futuro de la ley orgánica. En segundo lugar, haciendo una autocrítica, el marco normativo es progresivo, la aplicación de la ley ha sido insuficiente, nefasto y deficiente, como mínimo deficiente. ¿Deficiente en qué sentido? No se ha repartido el espectro radioeléctrico para garantizar el 34%. Y han pasado ya casi 3 años. Es decir, no se justifica la lentitud, inoperancia. Hemos tenido en los periódicos debates sobre coimas y situaciones similares. Bueno, es una realidad que hay que discutir. Empezando por la concepción que tiene Arcotel, que es una concepción mercantil y de ingeniería de telecomunicaciones. Disculpen si hay algún ingeniero de telecomunicaciones, pero quiero decir que estamos ante un derecho, no estamos ante cuestiones de planificación de tecnologías, estamos hablando de derechos sociales, colectivos, y por tanto necesitamos una visión abierta a la participación de la ciudadanía, empezando por los medios comunitarios, por ese 34% que es la garantía de que las comunidades locales, los grupos y colectivos indígenas, los jóvenes, colectivos de mujeres, minorías,
tengan acceso a la palabra y sus propios medios de representación y de información en la esfera pública. Tenemos que desarrollar también en la ley, si podemos hacer reformas, y no está mal hacer reformas, lo que es un disparate es derogar la ley o negar cualquier tipo de regulación. Una de ellas es ver cómo organizar mejor el sistema público de medios, que falta una visión política y programática para construir un polo fuerte que, por ejemplo, lidere la televisión digital terrestre, lidere el desarrollo del audiovisual cinematográfico ecuatoriano, lidere los procesos de innovación con las nuevas tecnologías, y para ello necesitamos que la ley, que no lo contempla, la Ley Orgánica de Comunicación, tenga en detalle cuál es el estatuto, modelo de organización institucional, perspectivas y papel del sistema público de radiodifusión, empezando por ese, en el escenario global. Y por supuesto también acompañar retos que son de carácter supranacional. La convergencia digital, que no está abordado en la ley, es un reto importante porque es el futuro de los medios, no solo audiovisuales, también de los medios impresos. ¿Qué va a suceder con la cultura de Internet? También se puede regular, pero aquí tenemos un debate como el caso de los paraísos fiscales. Se debe plantear a nivel supranacional. Una gobernanza democrática, como plantea el marco civil de Internet de Brasil, democrática, abierta, multilateral, no en manos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, porque ahí implicará un limitado acceso de los medios nacionales como los que tiene Ecuador en estos ámbitos. Y la duda es la continuidad. Yo creo que sin el apoyo de las audiencias, sin los sectores sociales que estuvieron en la plataforma apoyando el reconocimiento del derecho a la comunicación en la Constitución de Montecristi, difícilmente podemos avanzar. Pero para ello tenemos que al menos argumentar tres ideas que a mí me parecen fundamentales en este sentido. Primero, que sin leyes no hay derecho a la comunicación, sin regulación volvemos a la situación anterior, unas pocas familias y poderes fácticos que construyen las reglas del juego no mediático, sino también claramente político. Es decir, un sistema sin regulación es un sistema que tiene déficit democrático, porque los imaginarios y los términos del debate se dan en la esfera pública, y la esfera pública está mediatizada, hipermediatizada. Por tanto, si solo unas pocas familias y poderes, como sucedía antaño, son los que pueden hacer valer su voz, pueden imaginar las consecuencias en política económica, social y en la construcción del Estado de Derecho en Ecuador. Segundo elemento importante, estamos hablando de economía y de desarrollo. Necesitamos desarrollar el talento ecuatoriano, la industria radiodifusora, de contenidos, de audiovisual propio. Contar con nuestras propias narrativas, nuestro futuro. Y eso pasa por fortalecer el cine propio, el audiovisual, los contenidos en Internet y, por tanto, una política activa que fomente, como señalamos en la ley orgánica, la publicidad propia, el audiovisual propio, los contenidos educativos propios, y no tener la posición periférica, subalterna y marginal de seguir importando cine estadounidense, audiovisual estadounidense, entretenimiento ajeno. Porque eso es riqueza, eso es empleo, eso es desarrollo. No solo ideología y contenidos, también industria, también empleo. Y por tanto, defender es defender esos elementos. Y el tercero y fundamental, yo creo que tenemos que ir a otra cultura mediática de calidad, que no solo depende de una política de comunicación, también depende de una política cultural, pero tenemos por delante mucho trabajo. Por ejemplo, el papel, espero que la asignación de frecuencia en las universidades tengan radios, estaciones de televisión y por tanto impulsar otra política cultural, cambiar la matriz cognitiva, cambiar la política cultural del país. Y eso pasa también por los medios. El papel que pueden tener las universidades con las radios y estaciones de televisión es fundamental y tenemos que empezar a desarrollar nuestra propia cultura participando de manera activa con esta idea de que este tema no es exclusivo ni de las empresas periodísticas ni de los profesionales. Estamos ante un derecho universal, recordando que sin ese derecho difícilmente vamos a poder garantizar otros derechos básicos, estratégicos en la disputa democrática en el escenario que tenemos por delante. Verán que a lo largo de la campaña el tema va a ser muy recurrente, descalificando la ley orgánica como una ley sancionadora, apelando a los informes de la CID, Reporteros Sin Fronteras. Deben saber que esas instituciones están financiadas por Estados Unidos, tienen una orientación sesgada, defienden los intereses de la patronal y en modo alguno son metódicamente serios y consistentes en sus críticas. La crítica es que no haya un sistema plural de poder, de informar, que contemple tanto el sector público como el comunitario junto con el privado. Así que en esa disputa
estén muy atentos porque va a ser muy recurrente los ataques a la Ley Orgánica de Comunicación, va a ser uno de los temas estrellas en la campaña, con la necesidad de derogarle, porque lo ha dicho el CIDH, que como ustedes saben tiene una historia no precisamente de salvaguarda. Resulta que la polémica de la libertad de expresión ha sido en Ecuador, o en Argentina, o en Venezuela. ¿Ustedes saben dónde ha habido mayores persecuciones, torturas y desapariciones de periodistas? Que debería ser un síntoma de un problema grave de libertad de expresión, ¿no? Colombia y México. Pero a años luz de los problemas que puede haber en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. Pero globalmente hay un problema de libertad de expresión en Ecuador porque hay una ley que regula el acceso de sectores que históricamente nunca han tenido posibilidad de tener voz. Yo creo que hay que plantear en esos términos el debate, pero, en fin, como he dicho, no quiero ocupar más tiempo porque lo interesante es que participan, discutan, planteen dudas, preguntas y dialoguemos sobre los intereses que tengan específicamente sobre la ley orgánica y sobre la política de comunicación de la Revolución Ciudadana, que es verdad que hay déficit, a pesar de que es una conquista y un avance creo que muy significativo en el horizonte global, y desde Europa y otras latitudes como Estados Unidos miramos con interés porque es un avance de regulación bastante progresivo para lo habitual en otras latitudes o países que tienden a asumir ese precepto que discutíamos, la mejor ley en la que no existe, pero eso plantea el problema de que al no existir ley, los sectores subalternos no tienen ningún amparo para ejercer su derecho a la comunicación, salvo nominalmente. Lo dejo aquí y abrimos el debate.